siento indignada con la decisión y recepcionó a cuestión de apreciación y veo con respecto a la admisibilidad del juicio político. Y voy a insistir en eso. Puede parecer quizás que estoy insistiendo en la misma tecla, pero es una tecla muy importante, es la tecla democrática. Voy a insistir, no hay crimen de responsabilidad. Es extremadamente inusitado, extraño, pero sobre todo también es horrible que un vicepresidente en el ejercicio de su mandato conspire contra la presidenta de la República. Y además de forma abierta. En ninguna democracia del mundo, una persona que haga eso pudiera ser respetado, porque la sociedad humana, a la sociedad humana no le gustan los traidores. Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue con la palabra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consumado ya la primera etapa del juicio político que le está haciendo lo que tiene que ver el Congreso brasileño. Y con respecto a este tema, tenemos el gusto realmente de dialogar con Marcelo Falac, periodista jefe de internacionales del ámbito financiero, un conocedor de la problemática de Brasil. Marcelo, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Mucho gusto. Lo que les voy a pedir, porque tengo al gato gritando, si mira, subir un poquitito el retorno que te escucho. Dale, ahora lo subimos. Está muy bien el gato, está bien, acorde al día, poco diáfano. Marcelo, escuchábamos a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La primera consulta es para aquellos que no están tan metidos en lo que está ocurriendo en Brasil. La pregunta concreta es, ¿por qué se le está haciendo un juicio político a Dilma Rousseff? Bueno, se habla muchísimo de los escándalos de corrupción, pero esa no es la causa del juicio político. El juicio político se hace, por lo menos esto es lo que avanzó. Hubo pedidos de juicio político también por los casos de corrupción que no prosperaron. En este caso, el juicio político tiene que ver con las llamadas pedaladas fiscales, es decir, maniobras contables que le permitían a su gobierno mostrar números de las cuentas públicas mejores que los reales. ¿Cómo era esto? Por ejemplo, el gobierno tenía que pagar en determinado mes planes sociales, que obviamente son canalizados a través de la banca oficial. La banca oficial es la que le paga a los beneficiarios. Bueno, el gobierno no liberaba, el Tesoro no liberaba esa partida, el banco pagaba y el gobierno entonces, con un decreto, acumulaba una deuda con esos bancos públicos que pagaba incluso días después, poquitos días después. Pero eso permitía ir mejorando en los cierres de periodo las cuentas públicas y de esa manera maquillar un poco los números fiscales. Te cuento que, a ver, en sí la acusación es un poco pueril, porque todos los presidentes brasileños anteriores a Dilma Rousseff incurrieron en esas prácticas. Los gobernadores de los estados, todos incurren en ese tipo de prácticas. Imagínate en la Argentina, si tuviéramos que hacerle juicio político a un presidente o a un gobernador, por ejemplo, por no terminar de liquidar lo que son los presupuestos, de no ejecutar los presupuestos. Esta es la palabra que no me salía. No sobreviviría políticamente ningún funcionario. De cualquier manera, en Brasil existe una ley de responsabilidad fiscal que, bueno, tipifica para algunos juristas, para otros no, este tipo de maniobras como un crimen de responsabilidad. La Constitución brasileña no permite, no prevé que se destituya un presidente en un proceso de impeachment simplemente por mal ejercicio de sus funciones. Hace falta que quede acreditado de alguna manera un crimen de responsabilidad. Marcelo, yo entiendo que en este caso, te completo con esto, entiendo que en este caso es muy polémico, como la escuchábamos recién a Dilma Rousseff, pero también he escrito algún artículo en el que no me parece que esto
eso se pueda llamar técnicamente, digamos, golpe de Estado, más allá de que cuestiono el contenido político. Eso era lo que te quería preguntar, porque hoy Dilma Rousseff esta semana en la ONU no habló de golpe de Estado, ni mucho menos, pese que siempre está, digamos, a partir de sus seguidores y también cerca de gente cercana a ella, están expresando el tema de golpe de Estado, pero en la ONU no habló de golpe. No habló en la ONU por las presiones internas y por lo mal que cayó en el sistema político y en la propia Corte Suprema, donde, bueno, ella tiene algunas cuestiones todavía por dirimir, no quiso irritar más y hablar de golpe en la ONU, pero sí lo hizo con la prensa. A ver, pero por eso te decía, en este caso, ¿cómo se llega al juicio político? El Tribunal de Cuentas de la Unión, que es el órgano político judicial que asesora al Congreso de Brasil, determinó que había un crimen de responsabilidad y rechazó las cuentas fiscales del año 2014-2015. Esto se presentó en el Congreso. El Congreso hizo un largo proceso desde octubre del año pasado. Yo creo que hubo un cumplimiento de las formalidades estipuladas por la ley. Así fue sancionado por el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema brasileña. Así que desde lo formal a mí me parece que es muy difícil hablar de un golpe. Me parece que lo que hay que hacer es discutir el contenido político de lo que está pasando, Adrián, simplemente. Y bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Algunos en Brasil, a una mayoría probablemente, les encanta, y para otros es una conspiración y un despojo alevoso. A mí, yo estoy un poco más cerca de la segunda opinión realmente que de la primera, más allá de que no creo que sea apropiado hablar de un golpe de Estado por un montón de consideraciones. Me parece que es banalizar el término, un término que en América Latina es muy denso, y me parece que también contribuye a que la izquierda brasileña tenga una mirada demasiado autoindulgente y que obvia los errores que ella misma cometió y que la pusieron en este trance. Sí, Marcelo, además una de las cuestiones que marcó Dilma en la ONU es que en el caso de seguir este proceso político, este juicio político, Brasil debería ser suspendido del Mercosur. ¿Cómo ves esa posibilidad? Mira, lo pidió ayer Dilma en un diálogo con periodistas en Nueva York. A ver, es difícil esto, ¿eh? A mí me parece que esto es una manera que tiene ella de dar pelea con todos los recursos que tiene a mano, que hoy por hoy no son demasiados, porque su situación política es muy precaria. Me parece, no me imagino que a Brasil le haga lo mismo que le pasó a Paraguay en 2012, que lo suspenda el Mercosur, por muchas razones. Una de ellas es cuáles son los gobiernos que hoy están en el Mercosur. Digo, Paraguay por lo pronto no va a repetir una condena con la que se perjudicó. Claro. La Argentina de Mauricio Macri me parece que hoy acompaña al gobierno de Brasil con un silencio bastante prudente. No lo imagino dándole la espalda a un gobierno de centro derecha. Y por otro lado, digamos, supongamos que esta situación llega a ese extremo. Basta con que Brasil se ponga más duro en términos de comercio exterior para que sufran muchísimo más de lo que ya están sufriendo por la recesión brasileña y las economías de todos los países. Quiero decir, me parece que es algo para el consumo de corto plazo. Yo no veo que Brasil vaya a ser suspendido en aplicación de la Carta Democrática. A ver, puede ocurrir, pero me sorprendería. Buenas tardes, Marcelo. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Quería consultarte acerca de esto. ¿Qué pensás que va a pasar? Ahora, digamos que estamos en una especie de cuarto intermedio donde Dilma está suspendida y después volverá y está suspendida todavía, En este momento lo que hay es un tránsito de la acusación de la Cámara de Diputados al Senado. Esto tiene que pasar por dos filtros todavía en el Senado para que ella sea suspendida. Perfecto, está bien, la rectificación. Entonces, primero tiene que pasar por el Senado y en caso que el Senado lo decida será suspendida para después ser enjuiciada, digamos, o evaluada. Así es. El tema es que la Constitución brasileña, si no tengo mal entendido, prevé que los mismos que la suspenden ahora son los que después deben juzgarla. ¿Esto es así? Sí, con mayorías diferentes, ¿no? Está bien. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? La Cámara de Senadores, 41 votos sobre 81, debería aceptar el juicio político, en ese caso quedaría suspendida por 180 días y después los 2/3 de la Cámara, 54 votos, serían necesarios para destituirla finalmente. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar
pasar en el futuro inmediato respecto a si será suspendida y después en ese caso? Hoy te digo que si se votara hoy, todo indica que habría votos suficientes, no solo para suspenderla, sino para destituirla. Ahora, esto va a llevar un tiempo. Y también hay un cierto fermento de descontento en la calle, porque no hay solamente gente que se moviliza para la destitución de Dilma, también hay gente que está muy activa y muy indignada denunciando que esto es un golpe de Estado. El vicepresidente Temer, que asumió la presidencia interinamente por el viaje de Dilma, se iba a quedar inicialmente en su casa en San Pablo. Se tuvo que ir a Brasilia por los escraches que le hacían en la puerta. Marcelo, vos escribiste una nota muy interesante en ámbito financiero con respecto a Temer, porque además acá se lo conoce más por la mujer que tiene 40 años menos y es muy linda, pero políticamente es un desconocido, digamos, y por lo que vos planteás en la nota tiene una imagen negativa altísima. Una imagen negativa altísima, una intención de voto, si se votara hoy en distintos escenarios de entre el 1 y el 2%. Un gran condicionamiento si le toca gobernar a Brasil, porque obviamente llega con el apoyo de sectores empresariales que le van a imponer determinado tipo de agenda, y con apoyos políticos que me parece que van a ser mucho más tímidos de lo que él calcula. Imagínate, ¿qué partido hoy de oposición y que tenga sus propios actores para una elección en 2018 va a apoyar medidas drásticas de ajuste de apertura comercial? No, ninguno. ¿Me entendés? Entonces, obviamente uno no tiene que hacer afirmaciones temerarias, uno puede hablar de escenarios, de probabilidades. Me parece que las dificultades de un gobierno de Michel Temer son grandes, y esto no significa que no las pueda sortear. Bien, el tema, Marcelo, estamos dialogando con Marcelo Falac, jefe de internacionales de ámbito financiero. La pregunta también es que obviamente es difícil en la política internacional hacer futurología, pero el tema Lula 2019... Es un tema, digamos, pero ¿cómo? Es difícil, y entiendo el tema de, bueno, en un Brasil tan convulsionado que cambia en una dinámica cada minuto, pero ¿cómo llegás a ver esta figura de Lula con todo lo que está pasando a 2019? ¿Lo ves con una fortaleza? Las elecciones son en octubre de 2018, digo claro. En principio, porque si llegara a ser destituido o a renunciar, además de Dilma, el vicepresidente Temer, Brasil debería ir a elecciones en un plazo de 90 días, si es que esto ocurre este año, en la primera mitad del mandato. Claro. Si ocurre el año que viene, ya el Congreso nombraría un presidente interino a lo Duhalde, y ahí sí se respetaría el cronograma de octubre de 2018. A ver, Lula 2018, yo te digo, hoy por hoy es el expresidente mejor evaluado por la sociedad brasileña. El 40% de los brasileños piensan que Lula fue el mejor presidente de la historia. Es también entre los presidenciables con chances el hombre que hoy, por los escándalos de corrupción, las denuncias que hay en su contra, que tiene un índice de rechazo más elevado. Su intención de voto supera apenas el 20-21%. Esto le alcanzaría para ser primero o segundo en una primera vuelta. El problema es el índice de rechazo en un balotaje. Pero la otra dificultad que tiene es que no llegue a ese momento preso. Claro, que es algo que, teniendo en cuenta lo que está haciendo la justicia brasileña, no habrá que ver. Marcelo, ¿y a quién ves del otro lado de la escena, del otro lado del mostrador? Porque mencionaste que los números de Lula le darían para una eventual segunda vuelta en la que estaría complicado, pero enfrentando a qué posibles rivales. Mira, los candidatos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del PSDB, como Aécio Neves, que ya fue candidato derrotado por Dilma la vez pasada, o el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, o el ex candidato presidencial, ex ministro de Salud, José Serra, son candidatos que hoy están midiendo menos y que también tienen índices de rechazo altos. Yo pondría atención en la figura de Marina Silva, una ambientalista que fue ministra de Medio Ambiente de Lula, que se separó de él y que en la última elección llegó tercera, estuvo peleando hasta último momento por entrar al balotaje, y que tiene una imagen de persona muy ligada a la honestidad, al republicanismo, incluso una imagen personal bastante ascética. Me parece que es una figura que en este clima social habría que seguir de cerca, es la que hoy estaría peleando el primer lugar con alrededor del 20% de intención de voto con Lula en una primera vuelta. Habría que prestarle atención, y después, suponiendo que Temer logre realizar una transición que sea bien ponderada, bueno, el propio Temer o alguna otra figura del PMDB podría también aspirar. Perdón, y te hago una salvedad más.
Ojo con este diputado Bolsonaro, el que le dedicó su voto a favor del impeachment el otro día al principal torturador de la dictadura brasileña. Sí, lamentable. Las encuestas ya le dan cuarto con un 8%. No pareciera de ninguna manera que le fuera a resultar suficiente, pero qué sé yo te lo tengo que mencionar como una figura emergente, ¿no? Habla más eso también del estado de la sociedad brasileña, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Respecto a lo que mencionabas y a los hipotéticos candidatos para una eventual contienda eleccionaria, mencionaste a Temer y a algunos otros y también a Marina Silva. Paradójicamente, Dilma es, junto con Marina Silva, de las pocas políticas de la primera plana en Brasil, si no tengo mal entendido, que están exentas de escándalos y denuncias de corrupción. Bueno, sí, pero ojo con lo de Dilma. Dilma no está mencionada personalmente y sus propios rivales políticos no creen que haya sido una persona que se benefició de coimas. Sus propios rivales, esto te lo dicen. Sí. Varias veces en Brasil en el último tiempo. Hablé con diputados que estaban trabajando activamente para destituirla y creen esto. Pero ojo con que ella fue también presidenta del Consejo de Administración de Petrobras durante años y por debajo de los ojos de ella pasaron negociados de por lo menos $2.000 millones. Entonces sí se la acusa de una responsabilidad política en cuanto a haber sido negligente con esa trama y haber tolerado mecanismos ilegales de financiamiento de la política. O sea, Dilma es considerada, hasta que aparezca lo contrario, una persona personalmente honesta en cuanto a su probidad administrativa, pero las responsabilidades políticas, esto cada uno las evaluará como quiere, no son tan claras con su figura. Dilma no es una carta electoral, a Dilma la están por echar del gobierno, digamos. Marcelo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Te sacamos más minutos de los adecuados, pero un tema familiar también. Te mandamos un gran abrazo y gracias, realmente muy claro. Un abrazo, chacho. Estamos dialogando con Marcelo Falac, jefe internacional de ámbito financiero, acerca de todo lo que está pasando en Brasil con el audio de Dilma. Muy, pero muy interesante, explicativo. Estaba bueno tratar de entender qué pasa en Brasil, en un país hermano. Con esto terminamos este bloque, un poco de música y ya se viene la última media hora de Bonito Cuelga.